Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este martes 10 de febrero. Como siempre, y es del primer libro de los Reyes, el capítulo 8, del 22 al 23 y luego del 27 al 30. Salomón se puso ante el altar del Señor frente a toda la asamblea de Israel, extendió sus manos hacia el cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como tú, que mantienes la alianza y eres fiel con tus servidores cuando caminan delante de ti de todo corazón. Pero ¿es posible que Dios habite realmente en la tierra? Si el cielo y lo más alto del cielo no pueden contenerte, cuánto menos esta casa que yo he construido. No obstante, Señor Dios mío, vuelve tu rostro hacia la oración y la súplica de tu servidor y escucha el clamor y la oración que te dirige hoy tu servidor. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del que tú dijiste: allí residirá mi nombre. Escucha la oración de tu servidor, dirige hacia este lugar, escucha la súplica y oración que tu servidor y tu pueblo Israel dirigen hacia este lugar. Escucha desde su morada en el cielo, escucha y perdona. Queridos amigos, qué interesante lleva dos elementos importantes. Y Salomón allá lleva el templo. El templo es siempre el lugar, la residencia, peñan de yara upebe y metajina, el más importante en la vida del hombre. Pero queridos amigos, entonces aquí Salomón vuelve a reflexionar. Ni el cielo te puede contener por la grandeza de lo que significa el Creador. Lleva el Creador, Dios Todopoderoso. Pero nadie lo puede contener, ni el cielo. Y entonces de ahí viene, queridos amigos, en esta reflexión de humildad y de saber quiénes somos nosotros ante Dios. Dígnate, Señor, vivir y venir en medio de nosotros en este lugar, en esta casa. Pero dice luego, queridos amigos, no obstante, de nuestra pequeñez, Señor, dígnate. Ni el cielo te puede contener. Y qué pico este templo que nosotros hemos construido dentro de nuestro esfuerzo. Pero por eso, Señor, dígnate, te lo suplico, venir y entrar en medio de nosotros. Escucha el clamor de este pueblo, escucha el clamor de esta comunidad, porque ellos dirigen su corazón y su vida, querido Señor, porque te aman y porque saben lo grande que eres. Queridos amigos, esta oración de Salomón nos tiene que ayudar también a nosotros para reconocer, para saber la grandeza de Dios y sobre todo esa disponibilidad de Dios. Hoy veñande no debe ir a llevar, o me embaite mañande, ya llevo ya es anguaisa ese ayer, allá coja anguaisa, ya pues anguaisa, peñande yara, o me eva y peñande ñandere bebé muera. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.